Hola, buenos días. Hoy voy a compartir una presentación sobre lo que es la depresión, pero es una presentación pensada en pacientes, en usuarios que están en tratamiento o en personas que están acompañando a otra persona, familiar, ser querido que se encuentra en tratamiento. Bueno, las preguntas habituales, eh, ¿qué es psicoeducación? ¿Qué es depresión? ¿Por qué psicoeducar o hablar de depresión en personas que están en tratamiento? ¿Qué tratamientos se recomiendan? Recomendaciones para personas en tratamiento por depresión y recomendaciones para familiares de personas con depresión. Ese va a ser más o menos el hilo conductor de esta presentación. Bueno, ¿por qué brindar esta información a los usuarios que están en tratamiento y a sus familiares? Porque se ha visto que cuando un paciente tiene más conocimiento de la enfermedad o problema de salud que tiene, presenta más conductas o comportamientos saludables que ayudan en su progreso y en la recuperación. Aumentan los comportamientos que favorecen la salud y disminuyen los comportamientos que son riesgosos para el progreso, para la recuperación. Por lo tanto, al tener conocimiento respecto a lo que tiene que hacer, a lo que es más provechoso, el paciente gana más responsabilidad respecto a su propio cuidado. ¿Qué es la depresión? Bueno, existen diferentes manuales, diferentes autores, disciplinas que estudian la depresión, pero para unificar lenguaje, tener cierto lenguaje en común, voy a utilizar uno de los dos manuales, en este caso el DSM-5, que nos dice: el criterio A dice que 5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los dos síntomas es: 1, estado de ánimo deprimido, o 2, pérdida de interés o de placer. Después, dentro del mismo criterio A, aparecen subcriterios como lo siguiente: 1, disminución del ánimo, disminución del interés y o placer o anedonia, pérdida de peso, disminución o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia casi todos los días, o eso significa o dificultad para conciliar el sueño, para mantener el sueño, despertar temprano o incluso dormir muchas horas más de las habituales. 5, agitación o retraso psicomotor. Eso es lentitud psicomotora en la movilidad, en los desplazamientos, en el movimiento corporal que habitualmente tiene una persona, se ve más enlentecido en la mayoría de los casos. Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa. 8, disminución para pensar o concentrarse, una disminución del rendimiento cognitivo habitual. 9, pensamientos de muerte recurrentes que pueden ir desde una ideación de muerte muy general a una ideación suicida más armada, más planificada para quitarse la vida. Continuamos entonces con los criterios diagnósticos. El criterio o punto B: malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas significativas de la vida. Esto es más fácil de ver si son estudiantes, por ejemplo, en el contexto educativo, si son personas que trabajan en el contexto laboral. El desempeño, el rendimiento habitual comienza a verse mermado, se hace más difícil cumplir con las tareas y las exigencias que habitualmente se logran desempeñar y cumplir sin problema. C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica. Por lo tanto, la baja anímica no se explica mejor a través de otro problema médico o a través del consumo de alguna sustancia. D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. O sea, la baja anímica no se explica como una consecuencia de uno de estos trastornos. Son cosas diferentes. Y por último, el criterio E: nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, porque si eso fuera así, estaríamos pensando en otro problema de salud mental, altamente probable un trastorno afectivo bipolar,
Entonces entendemos que si hablamos de depresión mayor, en la biografía de la persona, en la historia de vida, no ha ocurrido un episodio maníaco y no ha ocurrido un episodio hipomaníaco. Bien, entonces, en términos de resumen, podemos agrupar toda la sintomatología que describimos previamente en cambios cognitivos, afectivos, conductuales y somáticos. En lo cognitivo está el rendimiento intelectual, la capacidad de atender, de concentrarse, de memorizar, de recordar. Lo afectivo es lo más visible, donde está el predominio de ánimo bajo, de tristeza, de falta de gratificación de obtener placer. En términos conductuales, la disminución de comportamientos, de conductas que anteriormente se lograban ejecutar. Y en términos somáticos y corporales o fisiológicos está, por ejemplo, lo que se describe como variaciones en el apetito, la sensación de mayor o menor hambre, la dificultad para dormir, para sentirse con energía, todos esos malestares que se reportan en el cuerpo. Lo característico entonces es la disminución del ánimo, intensa tristeza la mayor parte del día o falta de gratificación o de obtener placer durante a lo menos 2 semanas. Entonces tenemos que, para pensar en un trastorno depresivo, esto es lo predominante la mayor parte del día, a lo menos durante 2 semanas. ¿Por qué? Porque las emociones de tristeza son emociones, y como todas normales, que cumplen una función, pero el predominio de esta emotividad, de estos sentimientos, de estos afectos, es lo que se transforma en un trastorno al estar acompañado de todos los signos y síntomas que describimos antes. En el caso particular de los niños, niñas y adolescentes, en muchos casos, en vez de mostrar una marcada tristeza, lo que muestran muchos niños, niñas y adolescentes es en realidad un ánimo irritable, donde más que tristeza predomina la irritabilidad, el enojo, la ira. Entonces, bueno, son manifestaciones distintas. Bueno, hemos venido hablando principalmente de la depresión mayor, pero existen tipos de depresión. Por ejemplo, la distimia, la depresión perinatal y posparto, episodios depresivos en el trastorno afectivo bipolar, la depresión con síntomas psicóticos y la depresión compleja, que es una categoría más utilizada dentro del contexto de la psicología clínica. Pero bueno, depresión mayor lo hemos comentado, la distimia es una depresión menos intensa, menos marcada que la depresión mayor, igual genera malestar clínico significativo, pero las personas se muestran funcionales. Pueden seguir desempeñando tareas habituales a pesar de estar con dificultades en el ánimo. Otra diferencia con la depresión mayor es que suele ser mucho más prolongada y la distimia habitualmente es más fácil de ver que existe compromiso de personalidad o rasgo patológico de la personalidad. En la depresión perinatal y posparto, bueno, son episodios depresivos que surgen durante el embarazo o posterior al embarazo. Los episodios depresivos en trastorno bipolar son episodios depresivos que alternan con hipomanía o manía, y la depresión con síntomas psicóticos es una depresión bajo ánimo que sobre ese ánimo alterado, afectado, se presentan síntomas positivos como delirios o alucinaciones. Y la depresión compleja es un concepto que, si bien no aparece en el DSM-5, por ejemplo, o en las categorías psicopatológicas habitualmente utilizadas, es bastante útil en el contexto de la psicología clínica porque permite eh, considerar casos de manera más particular, de manera más ajustada a la realidad distinta de cada paciente. ¿Por qué? La depresión compleja sirve para pensar que hay pacientes que tienen un trastorno depresivo mayor que puede coexistir con otro trastorno, como por ejemplo un trastorno de la personalidad. Podemos pensar la depresión compleja como un problema de salud mental que además convive con problemas de salud física. Por ejemplo, depresión mayor en una persona con diabetes, por ejemplo.
depresión mayor, con comorbilidad psiquiátrica, con otro problema de salud mental, con un problema de salud físico y además en un ambiente estresor. O sea que existen muchas combinaciones posibles. Además, igualmente es importante diferenciar que no es lo mismo tratar a una persona que primera vez presenta un episodio depresivo mayor versus otra que en el curso de su vida ha presentado más de uno. Entonces todas esas consideraciones hay que distinguirlas a la hora de evaluar, de tratar y de hacer pronósticos. Bueno, respecto al diagnóstico, cuando se inicia el diagnóstico desde psicología, es importante primero las entrevistas clínicas, observar al paciente, ver qué comunica, qué informa, qué se aprecia en la interacción con el paciente, hacer una historia clínica completa que involucra los antecedentes del paciente respecto a tratamientos realizados antes con psicólogo o con psiquiatra, los antecedentes de salud mental, los diagnósticos que pueden existir en la familia de origen y también la posibilidad de aplicar test o cuestionarios que complementen la observación clínica y los antecedentes de salud mental. También se considera, por supuesto, la derivación a otros profesionales cuando existen sospechas de otros problemas de salud, no solamente problemas de salud mental, sino otros problemas de salud que puedan impactar el ánimo, como por ejemplo los trastornos hormonales, que cuando no están bien tratados tienen impacto en el ánimo. Esas cosas hay que despejarlas y clarificarlas. A propósito de las causas, primero hay que recordar que los trastornos mentales son producto de una interacción compleja entre elementos biológicos, psicológicos y sociales. Sin embargo, podemos hacer el esfuerzo explicativo de aislar estos elementos, pero en la mayoría de los casos existe una interacción de estos elementos. Por una parte tenemos la vulnerabilidad genética, cuando tenemos familiares directos del paciente que han presentado algún trastorno del ánimo. Es más relevante, por supuesto, si existe en la familia de origen familiares que han tenido depresión. Y respecto al ambiente estresor, tiene que ver con las condiciones de vida que son estresoras y que sobrepasan las capacidades de manejo del paciente al punto que de pasar del estrés, distrés, se transforma en un compromiso anímico. Acá podemos también considerar las crisis no normativas, que son cambios en la vida, cambios bruscos que no estaban considerados y que no son propios de la etapa o del ciclo vital que el paciente atraviesa. Y después tenemos factores internos como es la personalidad, donde existen rasgos patológicos, que quiere decir ciertos elementos, ciertos rasgos de la personalidad que de una u otra manera predisponen a percibir y a sentir el mundo, las interacciones relacionales, el día a día, de tal manera que existe un compromiso anímico. Así que bueno, volviendo al inicio, recordar que no solamente en la depresión, sino que en los trastornos de salud mental existe una interacción entre biología, aspectos psicológicos como puede ser la personalidad y también elementos sociales que es el entorno psicosocial donde se desempeña, donde está la familia, la comunidad a la que pertenece el paciente. Bueno, respecto al tratamiento, sobre todo cuando estamos hablando de un episodio depresivo moderado a grave, habitualmente van a ser combinados el tratamiento farmacológico indicado por médico psiquiatra y la psicoterapia realizada por un psicólogo clínico, independientemente donde el paciente consulte primero. Lo que suele ocurrir es que uno deriva a otro. Bueno, a continuación voy a explicar en qué aporta cada uno de estos tratamientos. En salud pública existen equipos de salud que son interdisciplinarios, donde existe médico, psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, enfermero, etc. Van a haber más o menos profesionales dependiendo del grado, del nivel de atención y de la complejidad que el paciente requiera atender. Y bueno, en la consulta particular, como les decía,
ya sea que se consulte primero con médico psiquiatra o primero con psicólogo clínico, lo que suele ocurrir es que uno deriva a otro y se complementan los tratamientos. Ya voy a explicar por qué. Comencemos con el tratamiento psiquiátrico, donde habitualmente está la indicación de un psicofármaco. El tratamiento farmacológico por excelencia en la depresión son los antidepresivos. Estos se utilizan para regular los desequilibrios en los niveles de una sustancia química o molécula del cerebro llamada neurotransmisor. Entre los diferentes antidepresivos, unos frecuentemente indicados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor más fuertemente relacionado con la depresión. Bueno, existen diferentes tipos o grupos de antidepresivos. Los más comunes son 1. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos son medicamentos que funcionan a través del sistema serotoninérgico, como por ejemplo la sertralina, el nombre de un medicamento. 2. Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Estos afectan dos sustancias químicas del cerebro llamadas serotonina y norepinefrina. Por ejemplo, el medicamento a modo de ejemplo es la venlafaxina. Y 3. Los antidepresivos tricíclicos afectan tres sustancias del cerebro, las dos previamente mencionadas, serotonina, norepinefrina y además la dopamina, y un medicamento a modo de ejemplo de este grupo sería la amitriptilina. Cabe recordar que existen más grupos que no están mencionados acá y cada uno de estos grupos tiene varios fármacos que pertenecen a esa misma categoría o clase de medicamentos. Bueno, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina bloquean el proceso de recaptación o de reabsorción de la neurona emisora, dejando mayor tiempo para que la serotonina actúe en la célula receptora. Esto es lo mismo que decir que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina permiten la serotonina más tiempo en el espacio interneuronal o intersináptico. Entonces, acá tenemos al costado derecho de la diapositiva la representación de dos neuronas, donde una neurona emite un mensaje hacia otra neurona. Ese mensaje va a estar representado por esos círculos celestes que serían las moléculas con que una hace contacto con la otra. Entonces, se ha visto que en los cuadros depresivos esa interacción entre neuronas, la serotonina en este caso pasa menos tiempo. Entonces lo que buscan hacer los medicamentos es que esta molécula se mantenga más tiempo entre ambas neuronas, donde una hace contacto con la otra, y esta molécula no sea tan rápidamente absorbida. Bueno, alguien que no responde bien a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina puede responder bien a otro. Además, cabe decir que la combinación de medicamentos según necesidad del paciente, por ejemplo, si alguien tiene serias dificultades para dormir, se puede combinar con un ansiolítico. O en el caso, por ejemplo, de las depresiones que tienen síntomas psicóticos, se puede combinar un antidepresivo con un antipsicótico. Los fármacos llamados antidepresivos también tienen un buen desempeño en trastornos de ansiedad. También podrían haberse llamado medicamentos, entre comillas, antiansiedad. Cada uno de los medicamentos tiene efectos secundarios y por todo lo anteriormente explicado, no es seguro ni recomendable la automedicación. ¿Qué ocurre? Que de repente un paciente está con bajo ánimo o tiene depresión y antes de llegar a consultar con un profesional de la salud mental pide recomendación o pide el medicamento de algún conocido que esté en tratamiento por depresión. Entonces, como existe una variedad de fármacos y cada cuerpo, cada biología es distinta, además no sabemos si existe algún tipo de comorbilidad entre salud mental, donde puede haber más de un trastorno de salud mental presente, o puede haber un problema de salud física con un problema de salud mental, no es seguro que una persona se automedique o que una persona tome el medicamento que fue indicado a otro paciente. Como fuimos revisando, existen varios grupos de antidepresivos y dentro de cada grupo existen varios medicamentos. Incluso
en los periodos de prueba en que se comienza a indicar o a iniciar un tratamiento farmacológico, hay muchos pacientes donde se les cambia el medicamento por otro del mismo grupo y responden bien. Entonces, vuelvo a insistir que no es seguro tomar el medicamento que fue indicado para otro y menos automedicarse. Psicoterapia. Bueno, existen muchas psicoterapias y cada modelo psicoterapéutico con el tiempo, en la medida en que crece, aumentan las investigaciones de ese modelo, comienzan a abordar diferentes problemas de salud a los que inicialmente fueron creados. Bueno, en el caso particular de la depresión, una de las terapias que más se mencionan en las guías, en manuales y libros, son la psicoterapia interpersonal, la psicoterapia cognitiva conductual, que es la más estudiada en el contexto universitario, y la psicoterapia psicoanalítica. Voy a hablar más desde la última perspectiva. La psicoterapia psicoanalítica tiene algunos objetivos y aportes. El primero, disminuir el sufrimiento subjetivo, favorecer la comprensión psicológica del problema del paciente, aumentar la conciencia sobre cómo funciona su personalidad, cuáles son sus tendencias que pueden estar participando y empujando de una manera inconsciente hacia situaciones que le generen más sufrimiento, superar los obstáculos que el paciente identifica, disminuir el riesgo suicida, brindar orientación sobre crisis normativas y no normativas, contención emocional y expresión emocional cuando es necesario, mejorar el desempeño en áreas de interés, favorecer el autocuidado y por último, en la medida en que se va ganando y se van cumpliendo estos puntos, una consecuencia debiera ser la disminución de síntomas. Recomendaciones para personas en tratamiento por depresión. Bueno, estas son sugerencias para pacientes o usuarios que están en tratamiento. Si bien todos los tratamientos obedecen a ajustes que deben hacerse en relación a las capacidades y necesidades de cada persona, acá hay algunas recomendaciones transversales que aparecen en distintas guías destinadas a los pacientes, así que las podemos resumir en estos puntos. Primero, cuidar de la higiene personal, que tiene que ver con cuidar de una rutina mínima que permita la actividad. Hacer ejercicio físico, cuidar de la alimentación, los horarios de comida, no saltarse horarios de comida, hacer actividades de relajación o meditación, cuidar los hábitos del sueño. Esto tiene que ver con favorecer rutinas, cuidar de horas claves, por ejemplo, los horarios del desayuno, del almuerzo, de la once, de la cena, si es que acostumbran a hacer cena. ¿Y por qué? Porque habitualmente cuando existe insomnio o trastorno del sueño, el sueño es interrumpido, no es reparador, se duerme a las primeras horas de la mañana porque reportan menos energía y motivación para iniciar el día. Entonces, al ordenar la rutina, cuidar de la higiene, de la alimentación, de cuándo se va a dormir y cuándo se inicia el día, estamos intentando de regular los ciclos biológicos básicos que se ven afectados en la depresión. Entonces acá hay que cuidar que la rutina no se transforme en una inhibición, sino que la rutina ayude a propiciar nuevamente, ir gradualmente retomando actividades, ir sintiendo más energía y motivación. Dentro de eso también están las sugerencias de retomar las relaciones sociales, evitar el aislamiento que está más asociado a bajo ánimo, entonces se recomienda retomar actividades con otros. Ahora, tienen que ser personas que generen bienestar, no relacionarse con personas que es altamente probable que existan conflictos y que se transforme la interacción en una nueva fuente de estrés y de sufrimiento. Entonces, tienen que ser actividades sociales o relaciones sociales que sean significativas y provechosas para la persona que se encuentra en tratamiento por un trastorno depresivo. No consumir alcohol y drogas. Otra cosa clave. Las sustancias, las drogas, el alcohol y drogas
interfieren con la eficacia del tratamiento farmacológico. Entonces no es recomendado porque se considera peligroso y, como les digo, afecta una dimensión del tratamiento integral. Recomendaciones para personas que apoyan a una persona con depresión. Bueno, estas entonces recomendaciones generales para acompañantes, para familiares, para parejas, para amigos, de quienes toman el rol de acompañar a una persona que se encuentra en tratamiento por depresión. Por supuesto que son recomendaciones generales y los ajustes particulares se hacen en relación a cada paciente, pero hay algunas sugerencias genéricas. Primero, la primera misión: favorecer la asistencia a tratamiento. Al inicio, con bajo ánimo, con baja motivación, se hace difícil asistir a los controles, asistir a las citaciones. Entonces acá los cuidadores, la familia, los acompañantes pueden favorecer, recordar fechas y hacer lo necesario para que el paciente llegue. Favorecer las iniciativas del paciente. Ofrecer apoyo, no juzgar, tener paciencia dado que la recuperación es un proceso que no ocurre de un día para otro. Tampoco es lineal, existen, por ejemplo, momentos donde el paciente se ve mejor, al otro día se puede ver un poco más deprimido, existe esa oscilación en la recuperación. Nunca es tan lineal. Reforzar intentos y logros del paciente, apoyar es diferente a sobreproteger, tenemos que apuntar a que las personas ganen autonomía en el transcurso del tratamiento, sugerir actividades dentro y fuera del hogar, no ignorar comentarios sugerentes de ideas de muerte o suicidas. Esto es muy importante, que cuando aparezca ese tipo de conversaciones sean receptivos para que puedan comunicar esto a los tratantes. Cuando existe bajo ánimo acompañado de ideas suicidas, es importante que los tratantes tengan conocimiento de eso para hacer ajustes en el tratamiento y también en el manejo contextual del paciente. Y por último, favorecer el pedir ayuda cuando corresponda. Así que bueno, dejo hasta acá la presentación. Espero que sea de utilidad las recomendaciones y la información compartida acá. Hasta la próxima.